Gracias. Que aquí venga. Ok. Entendido. Ok. Bueno, el tema de hoy hay que continuar. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, es mi personalidad. Lo que estamos viendo es el propósito. Ya vimos las personalidades. La primera pregunta que nos hicimos la semana pasada fue, ¿cómo te relacionas con los demás? Esa fue nuestra primera pregunta. ¿Cómo es que tú te relacionas con los demás? Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque dependiendo cómo eres, a veces te relacionas con la gente. Es muy interesante y estaba reflexionando que recuerdo cuando si ustedes me preguntaran cómo era Fernando antes de que ustedes me conocieran, era pues, completamente reservado, completamente autocontrolado y cooperativo. Para nada autoexpresivo, para nada competitivo y, por supuesto, cero extrovertido. Y recuerdo que fui a una librería cuando estaba en la prepa, sí en la prepa, entre la prepa y la secundaria, en la prepa principalmente. Y fui porque quería pues, conocer más chavos, y conocer más chavas, y hablar y sentirme popular y empezar a hablar con la gente porque no podía hablar con la gente. Y fui por un libro de psicología que decía cómo ganar amigos y cómo hablarle a la gente y cómo generar cómo ser extrovertido. Y la realidad es que nada más gasté mis pesos y no funcionó mucho, que digamos. Eh, y estaba un poco frustrado porque no podría ser de esa manera que yo entendía que debían de ser la gente que es popular y la gente y los chavos que pueden entrar en todas las dinámicas, ¿no? Entonces, recuerdo cuando llegué a la universidad era igual, muy introvertido y decidí entonces por ser agresivo. No se trata esta clase de mi testimonio, sino lo que me llamó mucho la atención fue que hasta que encontré el propósito de Dios y hasta que Dios dijo, ok, yo te quiero usar en el liderazgo en la iglesia, pero también te quiero usar en el liderazgo, por supuesto, para poder influenciar en otros lugares que yo quiero que tú llegues. Es entonces cuando mi personalidad cambia, o sea, mi forma de ser cambió y se volvió al revés, ¿no? Me volví extrovertido, me volví autoexpresivo y sobre todo a veces competitivo. Esto es muy raro porque no siempre pasa, pero puede llegar a ocurrir que te cambie Dios completamente la personalidad o las cosas. ¿Por qué? Porque va más allá su propósito de lo que nosotros somos y es donde se muestra que puede generar una nueva creación. A veces nosotros decimos que cuando vienes a Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y lo tomamos muy pues espiritualmente, pero la realidad es que Dios cambia toda la dimensión de tu vida. Y a veces la cambia hasta en lo externo, no solamente en lo interno, ¿no? A veces cambia la forma en que te relacionas y muchas cosas. Y esto es sorprendente porque cuando tú empieces a conocer más a Dios, a enamorarte más de Dios, a entender más su propósito, a dejarte guiar por Dios, seguramente podrás ser sorprendido en algunos detalles. Vamos a responder la segunda pregunta, que dice, ¿cómo respondes a las oportunidades? ¿Cómo respondes a las oportunidades? Y aquí la pregunta es, lo que tú dices, a cada pregunta tú responderías, yo tiendo a, es decir, de la pregunta, ¿mucho riesgo o poco riesgo? Ante una oportunidad como un nuevo trabajo, como un ministerio, como algo, como una relación personal, tiendes a aceptar el mucho riesgo o el poco riesgo. Fíjate, si tiendes a aceptar el mucho riesgo, seguramente te gusta los ambientes caóticos, donde es un caos, donde es un relajo, ¿no? Disfrutas los ambientes caóticos. Llegar a estar más motivado cuando tengo la oportunidad de vencer los obstáculos para alcanzar el éxito. Es decir, tú estás más motivado cuando tienes que vencer obstáculos, no cuando es todo bien fácil. Una persona que le gusta el riesgo y que tiende a ver las oportunidades como dificultades, es así, ¿no? Le gusta la adrenalina. Sin embargo, puede ser que no te guste el riesgo, evitas demasiados cambios. Entonces, cuando te dicen, vamos a usar ya
Google, no sé, vamos a usar ahora la calculadora en vez del ábaco. Ya ni se usan el ábaco. ¿Sí saben qué es el ábaco? Los generación Z, ¿saben qué es el ábaco? ¿O lo vieron en la enciclopedia del siglo XIX, del siglo XX? No sé si sepan lo que es el ábaco. Googleen para que vean qué es el ábaco. Eh, pero bueno, vamos a usar algo más moderno. La calculadora contra Excel, ¿no? Entonces, cuando dicen, ya no vamos a usar la calculadora, vamos a usar Excel, los que crecimos con una calculadora Texas, no sé qué, o una calculadora financiera, o una calculadora científica, decimos, no, ¿cómo voy a dejar mi calculadora? ¿Cómo voy a dejar mi calculadora que me compró mi abuelita, o papá, o mi mamá, y yo siempre la traigo, y ahorita voy a usar el Excel? La realidad es que eso muestra que no te gusta, evitas los cambios, ¿no? Lo otro es prosperar cuando el riesgo es muy bajo. Es decir, tú prosperas cuando el riesgo es muy bajo. Cuando el riesgo es alto, te estancas, te espantas. Entonces, el punto es, aquí, mis amados hermanos, es que el propósito a veces nos va a llevar a diferentes ámbitos. Cuando tú estás cómodo en tu personalidad y el propósito es ese, entonces, pues caminas así sin problema, ¿me explico? Como cuchillo en mantequilla, ¿no? Y mantequilla que está tibia, ¿no? O sea, ¡fum! Lo pasas y corta, pero facilísimo, ¿no? Pero cuando Dios te reta algo diferente y no va con tu personalidad, wow, es cuando tienes que ir a la oración, cuando tienes que requieres del Espíritu, pero es cuando ves más la gracia de Dios. Por eso a veces Dios contradice nuestra personalidad, ¿no? Y dice, no, a ver, te quiero realmente que entiendas que no eres tú, que no es tu personalidad, ni no es lo que a ti te agrada, ¿no? Y como tú te sientes cómodo, sino es como yo me manifiesto en poder, ¿ok? Entonces, si es cierto que esto te da ciertas cosas, el riego no me limita ni me encierra, este me libera, exactamente. Entonces, es cierto que en ciertas cosas pareciera ser, dices, ay, entonces, ¿por qué Dios me hizo así? Precisamente porque tú tienes que entender que puede ser que Dios te haya hecho de esta manera para que puedas entrar en ese propósito y lo enfoques bien, o puede ser que cuando estés enfrentando algo y digas, sí, va en contra de mí y empieces a ver las manifestaciones de Dios poderosas, digas, sí, definitivamente por aquí tengo que ir, por aquí me tengo que ir. Eh, ¿Proyecto o gente? ¿Qué te interesa a ti cuando hay una oportunidad? ¿Los proyectos o la gente? Cuando eres una persona de proyectos, buscar la forma de completar proyectos. Lo que te interesa es completar los proyectos. Disfrutas orquestando y coordinando muchos proyectos. Lo que te interesa es, a ver, vamos a hacer esto, vamos a crear esto, vamos a hacer este análisis, vamos a hacer esto, vamos a hacer la Navidad, ¿no? Y la Navidad en la iglesia. Y eso te gusta, ¿no? Pero cuando te interesa más la gente que los proyectos, abrazas la oportunidad que impacte directamente a las personas. Es decir, no te enfocas en el proyecto de la Navidad o del Día del Niño o de los papás o de las mamás o el evangelismo o lo que tú quieras en la iglesia. Ya sabes que hay N eventos, ¿no? Entonces, no te enfocas en eso, sino te enfocas en qué. Te enfocas en abrazar la oportunidad de impactar a las personas. Más que interesarte el proyecto en sí, dices, o sea, no me importa si esto es así, sino lo que me importa es que la persona realmente sea tocada por Dios. Entonces, esto es distinto, ¿me explico? Y tú debes de empezar a leerte y a darte cuenta dónde estás. Encontrar plenitud cuando estoy en capacidad de trabajar con alguien a solas o en un grupo pequeño. Es decir, te gusta cambiar la vida de las personas. Esto tiene mucho que ver con discipulado. Hay personas que les cuesta mucho trabajo discipular a las personas, ¿no? Les cuesta mucho darle seguimiento a las personas. ¿Por qué razón? Porque es más fácil seguir un proyecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque su misma personalidad, su misma forma de ser, los hace así o nos hace así de esa manera. Ahora, ¿qué es más cómodo? Proyecto o personas. A ver, pregunta de examen profesional. ¿Qué es más fácil, proyectos o personas? Personas. Personas es más fácil. Ha de haber sido un evangelista, ¿verdad? Sí, No, todavía no. Proyectos. está bien. Proyectos, proyectos. ¿Qué son más fáciles? ¿Resolver un evento o resolverle la vida a una persona? Un evento. Es más fácil un evento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque un evento implica pues buena administración y todo, un proyecto implica buena administración y una persona requiere tiempo, ¿me explico?
requiere tiempo, las personas son a veces volubles y a veces no se enfocan en lo que les estás diciendo y entonces te desesperan, ¿no? Entonces, en esta parte es donde te desconcierta, donde dices, pero sí vamos bien. Y en cambio un proyecto tú sabes que, pues si pagas si pagas esto, si pones esto, pues va a bajar este rollo, ¿no? Pero en las personas es muy diferente, ¿ok? Las personas es un poco más de dificultad y es un poco de menos prever las cosas. Fíjense, liderar o seguir. ¿Qué es más fácil, liderar o seguir? Seguir. Seguir. Liderar. Ok, habló un Seguir. líder. Dice que es más fácil liderar que seguir, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Dices, al que le gusta ir enfrente, dice, pues voy, pero la realidad es que es más fácil que alguien vaya y se dé los trancazos, ¿me explico? ¿Te has fijado en las películas de guerra o en las películas? ¿Cuántos son los que van al frente y cuántos son los que van atrás? Siempre a enfrente van como 200,000 y atrás van tres. Es al revés, ¿verdad? Porque en las antiguas, ¿no? Ahora, pues, atrás están, en la guerra, pues, están atrás los generales. ¿Cuántos van enfrente? Los líderes son poquitos, ¿me explico? Y los seguidores, pues, van ahí y dicen, órale, vamos a dar. Me encantan a mí las películas viejas porque es cuando ya sale el corazón valiente, ¿no? Sí es corazón valiente, creo, ¿no? Ese que, ay, el que se pinta de azul, ¿no? Y acá el William Wallace, ¿no? Y ay, acá el discurso poderoso que se avienta. Y me encanta porque él es, ¿y cuántos hay atrás? Un chorronal, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es más fácil seguir que liderar. En algunos casos, ¿me explico? Para algunos es muy fácil liderar. El riesgo es que como estamos y como hemos visto en algunas clases, o hemos visto en la iglesia, liderar tiene una mayor responsabilidad. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que me gusta liderar? Porque me encuentro a mí mismo en posiciones de liderazgo. Siempre soy el que organiza, ¿no? E impacto a otros con mi vida. Normalmente impacto a otros con mi vida. Y en cuanto a seguir, me siento cómodo cuando puedo seguir a alguien más. Es decir, yo me siento cómodo siendo el que está atrás de alguien, ¿no? No quiero meterme en rollos. Recibo plenitud al ayudar a otros a encontrar el éxito. Es decir, a mí no me importa tener el éxito, a mí me importa que otro tenga el éxito. ¿Está bien o está mal? Miren, no está bien ni está mal. O sea, la realidad es que estás donde debes estar. Nada más el punto es que tú te enfoques. El problema el problema es cuando quieres ser líder con una personalidad completamente de seguidor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no se da y te enojas y empiezas a criticar. ¿Por qué? Porque quieres que ser el líder, pero estás acostumbrado a seguir. Realmente no estás haciendo las cosas que hace un líder. Y el problema del líder malo, pues que no me voy a detener aquí mucho tiempo, es que se ensoberbece y entonces pega mal, ¿no? Y lo hace mal. Y porque tiene éxito carismático, piensa que tiene la sabiduría para llevar a otros. Ambos son un riesgo, ¿ok? Pero bueno, ¿qué te interesa? Ahora, ¿cómo respondes a las oportunidades como líder o como seguidor? ¿Cómo respondes en equipo o sólido o solo? En equipo es que disfrutas trabajando en un ambiente de equipo. Te gusta estar con los demás. Te llenas de energía al estar rodeado de otros. Te gusta escuchar. Pero, por ejemplo, hay quien le gusta trabajar solo. Busco oportunidades que me permitan operar solo. Yo no quiero estar con nadie, ¿no? O trabajar en formas más efectivas cuando estás solo. Cuando estás solo, todo sale. Cuando estás con alguien más, no das una, ¿no? Entonces, este tipo de cosas te van a ayudar a identificar en dónde te puedes mover. Ahora, tú podrías en cierto momento moverte en las dos fases, ¿no? En equipo y solo, pero tienes que conocerte. Lo que se trata de esto es de que te conozcas, ¿me explico? ¿Qué te gusta más cuando ves una oportunidad, la variedad o la rutina? Es decir, la variedad es cuando comienzas muchos proyectos a la vez y estás como loco haciendo de todo, ¿no? Y haces una cosa y haces otra y haces otra. O tienes la capacidad alta y tienes una alta capacidad y buscas formas de hacer muchas cosas a la vez y siempre andas haciendo dos, tres cosas. Estás viendo la tele, estás oyendo esto, estás resolviendo esto y estás atendiendo algo y le estás dando de comer al perro, ¿no? Y entonces tienes esa capacidad, pero haces todo bien, ¿me explico? No nada más que hagas muchas cosas y no completes nada o hagas la mitad bien y las otras no las estés atendiendo. Y la segunda es la rutina.
Encuentras plenitud cuando puedes completar los proyectos de uno en uno. No te pueden sacar de tu punto de... No, hasta que no termine esto, no me interrumpas con otra cosa. Si no termino esto, no me interrumpas. Y me abrumas con cambios constantes. Te abrumas los cambios constantes. Es decir, te dicen, a ver, tienes que hacer esto. Y dice, ok. Y luego te dicen, no, ¿qué crees? Que no es de color azul, es de color rojo. No, ya lo hice de azul y se va a acabar el mundo porque era de azul y ya el rojo no. Y ahí te das cuenta que no te gusta la rutina, no te gusta la variedad, te gusta ser rutinario, te gusta estar en la misma parte, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, mis amados hermanos, es algo que te da un énfasis en donde te sientes cómodo y cómo te mueves. Fíjense en lo siguiente. Esto es un trabuco, ¿eh? Esta clase, este módulo o este tema es un verdadero trabuco. Miren, aquí le puse una lupa y le puse algo como que, a ver, checa porque puede ser que no sea cierto. El autor dice, será difícil cumplir tu propósito en el reino si te embarcas en oportunidades ministeriales que no están en consonancia con la forma que Dios te ha dado. Wrong, yo creo que no, porque a lo mejor tú eras introvertido y Dios te pone en hacer cosas de extrovertidos y de líder. ¿De qué depende? Hay un factor que no mide el autor y que no puede medir el ser humano, la gracia y el propósito mayor de Dios. Ahora, lo normal es que te muevas en lo cómodo, en donde tú estás. Dios, fíjense, lo siguiente, Dios no te creó para vivir en un estado de frustración o desánimo. ¿Cuándo te frustras? Cuando te ponen a trabajar en equipo y a ti te gusta trabajar solo. ¿Has escuchado eso, alumnos? ¿Han escuchado eso, jóvenes? ¿Por qué me pusieron con un equipo? Son una bola de haraganes, no hacen nada, yo prefiero hacerlo solo, a mí no me gusta trabajar con nadie, yo me hubieran dicho a mí y todo eso, ¿por qué razón? Porque no te gusta trabajar en equipo, ¿no? Y te frustras y te desanimas, pero hay ocasiones en que las cosas cambian, y que esas cosas te llevan a otra situación, ¿no? Fíjate, pues él pretendía que tú experimentaras, Dios, la plenitud profunda que solo viene de ser quien él te creó para que fueras. El punto es que a veces decimos, pues yo soy de temperamento melancólico, Dios me creó para siempre estar solo en mis rollos y escribiendo poesía cristiana. Y Dios te manda a liderar a 300 pelados, que, perdón por lo de pelados, pero que no entienden y que son bien tercos, ¿no? Y dices, no manches, entonces Dios me creó para eso. Sí, a lo mejor sí, me explicó. Por eso yo le pongo ahí una lupa y que lo revises y que lo valores. No te puedes hacer una completa conclusión de esto. Esta última parte me gustó porque dice, estoy convencido de que muchos cristianos no tienen ni idea de la posibilidad de ser corderos que rugen, o sea, corderos leones, de ser seguidores de Dios que saben cómo integrar por completo su compromiso con Cristo en sus vidas diarias. Es decir, que hay una situación, podría ser una persona muy relajada y muy tranquila en tu propósito, pero al final ser una persona agresiva en el reino. Ahí les va. Vamos a bajar esto. Ya lo tienes ahí. Yo sé que es complicado de leer esto, porque a mí me costó trabajo. ¿Cómo le haces tú como líder? Fíjate, pay attention, poderosos hermanos que van a llevar multitudes al reino de Dios. Cuando empiezas a conocer a las personas y no has visto la gracia en las personas, ¿qué es lo que ves? ¿La gracia de Dios que está haciendo o la personalidad natural de las personas? ¿Cómo son extrovertidas, introvertidas? ¿Ves lo natural? ¿Me explico? Ves que alguien es tímido, ves que a alguien no le gusta trabajar en equipo, ves que a alguien que le pides algo que es arriesgado, lo procrastina y lo procrastina y lo procrastina. ¿Y por qué? Porque en su naturaleza es así. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Como líder natural, como líder humano, no lo frustras. Lo llevas un momento que se le llama flow o flujo. Es decir, le pones ciertos retos, pero que no le rompan el límite. Y lo llevas a esos retos, ¿ok? Y así es Dios. Dice, ok, te voy a llevar un reto donde puedas
¿ok? Y te sientas cómodo. Y primero te dejo que te aprendas los libros de la Biblia, porque te gusta solo y te gusta aprender porque te eras bueno en la escuela para aprenderte los libros de la Biblia. Soy bien bueno, ¿no? Y ya estás bien emocionado porque ya sabes los libros de la Biblia al derecho y al revés. Y Dios te da chance, ¿me explico? Pero de repente, Dios dice, bueno, ya te aprendiste los libros de la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a ir en contra de tu temperamento, ¿no? Y te dice, ahora atiende a fulanito de tal que está en alcoholismo. Y entonces fulanito de tal te está viendo el avión y hasta tú le pagas el alcohol. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque te ve la cara y te marea. Y entonces te dices, ¿qué pasó? Y entonces tú eres la buena onda, ¿me explico? Y él llega y, ay, hermano, me siento bien mal porque no he comido y fui a buscar un trabajo y ¿qué crees que llegué? Y yo estaba bien dispuesto, ahí formado, 3 horas a que me dieran el trabajo y de repente llega el primo del jefe, del dueño ahí y empieza a hablar y no me dieron el trabajo. Y ahora no traigo ni un peso, ¿no? ¿Qué hago, hermano? Y tú todo, no, pues sí es cierto, hermano, no, pues sí. Y ya le das el dinero y el tecuate va a la vinatería o ya no son vinaterías, ¿va? Ahora va al Oxxo, ¿no? Va al Oxxo y va y se compra el alcohol, ¿no? Y ya lo ves a las 12 de la noche, pero bien perdido, ¿no? Y a la semana otra vez y otra vez. Y de repente Dios te dice, ¿y hasta cuándo vas a ponerte duro? Pero no es tu naturaleza. Y en un momento Dios empieza a darte en la palabra y entonces ya te aprendiste los libros de la Biblia. Ahora abres el libro de la Biblia y entonces escuchas el Evangelio y dice, y él afirmó su rostro. Y te llega y dice, no manches, Cristo era firme y fue a Jerusalén. Y entonces se pone firme y dice, no, Dios es firme. Cristo era una persona firme, no era pusilánime. Y de repente ves que le dan una bofetada a Cristo y dice, ¿y por qué me pegas? ¿No? ¿Por qué me golpeas? Y de repente dice, ah, caray, ¿qué onda, no? ¿Por qué me golpeas? Y ves a Pablo poniéndose al tiro con los gobernadores romanos. Y dices, ah, caray, tiene carácter. Y entonces le dices a Dios, Dios, dame carácter. Y entonces cuando llega, si dices, oye, llega el hermano este que siempre llega contigo, y entonces empiezas a entender eso, y ya no solamente son los libros de la Biblia, el Espíritu Santo está actuando en tu vida, te da ese carácter, y entonces le dices, a ver, vente, vamos a ver el trabajo. Y te lo llevas a ver el trabajo, y te sientas con él, y entra a trabajar, y te das cuenta que era bien flojo, y que no quería trabajar. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico la diferencia? ¿Qué es lo que cambió ahí? Dios te mueve de un lado a otro por el propósito que va generando. Ahora, ¿cómo lo vas descubriendo? A través de que te vas compenetrando con las personas y las personas van compenetrando con Cristo y Dios empieza a mostrar el propósito. Piensa un poquito, ¿en qué te ha metido Dios en los últimos 6 meses? A ver, piensa un poquito y alguien que me diga algo en que Dios lo haya metido en los últimos 6 meses que vaya en contra de su naturaleza, en contra de donde se siente cómodo, donde se ha enchilado con Dios y le ha dicho, ¿por qué? Pero luego dice, uy, no te pases, no sabía que sí se podía. A ver, piensa en algo. ¿Hay alguien que haya experimentado algo? Aquí nadie ha experimentado nada, todos viven en su propósito poderoso y empoderado. ¿Alguien Yo, descubrió algo? A ver, venga, ábrele. A ver, no sé quién habló. A yo y ver, es él. a ver, Yesel, Pues, muéstranos el poder de Dios. la verdad, no, Dios me habló de hacer las cosas después y nada, eso a mí no me gustaba para nada, no me gusta ni siquiera mi carrera. Pero bueno, me acuerdo que alguna vez dijiste que a lo mejor no me gusta mi carrera, pero a lo mejor pues Dios permitió de que yo pudiera estudiar eso y pues al final de cuentas ahora veo que hay un propósito en esa carrera que no me gusta. Ok, ok. Encontraste un propósito dentro de, entonces Sí, realmente no estabas,
no es que Dios se haya equivocado ni que te hayas equivocado, simplemente, pues Dios tenía un propósito que no era el tuyo, ¿estás de acuerdo? Pero tienes las habilidades. Gloria a Dios que lo encontraste, porque por eso tenemos página web. Sí. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Quién ha experimentado algo en los últimos 6 meses? Ruth, mi hermana. Yo, Yo, Y yo Andrea. no le sabía al teléfono más que contestar y llamar por teléfono. Hace rato me dice Yaudeli, mandaste la tarea de fe al hermano Raúl. ¡Oh, Dios! O sea, no sabía que había plataformas, no sabía nada. Pero hoy en el estudio estoy sabiendo que a lo mejor siempre que evangelicé mal. Wow, Y hoy puedo pensar que lo quiero hacer bien, así es. que Dios tiene un propósito, que Dios tiene lineamientos. O sea, se me abre la mente y lo hago con gusto. Hoy, el martes, ya entregué mi tarea a pesar de que tenía gripa. Porque la Venga, subí a donde no era, pero la entregué. lo que importa es la motivación. Bueno, ya venciste. Pero fíjate, qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremendo, ¿viste? O sea, ¿qué hubiera pasado si te quedas en tu punto? No, yo no nací para eso. Yo no tengo ahorita. Y ahorita me voy a poner a aprender. ¿Ahorita qué me voy a poner a aprender? Ahorita me voy a poner a disfrutar mi matrimonio, ¿no? ¿Qué voy a ponerme a aprender, ¿no? Pero es esta parte tan bella donde Dios te está diciendo, ah, ¿ya viste? ¿Y por qué? Porque a través de que rompiste ciertas cosas que Dios hizo, entonces te dijo, tienes que evangelizar bien, ¿no? Tú dijiste, yo no dije, no, tengo que Sí, sí, evangelizar sí. bien. Muy bien. Adelante, Andy, por favor. yo a mí, Dios me sacó de mi confort porque a mí no me gustaba hablar en público. Y Ok. entonces fue mi primera vez que pasé delante de todos los hermanos a decir mi testimonio. Y eso es algo que pues yo nunca había hecho. De hecho, me moría de miedo a hablar en público. No sabía. Wow. Qué tremendo. ¿Y cómo te sentiste cuando lo dijiste? ¿Frustrado o feliz? Al, no, pues feliz, feliz porque había hecho algo para mí extraordinario porque para mí era muy difícil pararme enfrente y hablar a todos. Ok, me parece extraordinario y genial. Gloria a Dios. Felicidades, Andrea. Felicidades porque lo que hiciste fue romper y entonces Dios dijo, mira, sí, te sentías cómoda ahí, pero quiero usarte aquí y eso abre el propósito y entonces eso es gracia. Mira, cuando empiezas a fluir, cuando empiezas a fluir en tu propósito y empiezas a decir, al principio te da miedo, pero después Dios empieza a dar cosas y cosas. ¿No? Sí, Y así es. La verdad me sentí muy feliz porque me sentí muy tranquila hablando, hasta me emocioné y alcé la voz y bueno, yo no me di cuenta, pero me dijeron que estuve muy bien y que hasta me reí y hice chistes. mira nada más. Ah, wow. Gloria a Dios. Qué bueno. Felicidades porque Dios tiene un propósito en tu vida y tuvo que haber usado circunstancias que no son normales y que quizás no son agradables o a veces circunstancias que te llevan a entrar en un nivel distinto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más, hermanas? ¿Alguien que se muera de ganas por decir Dios hizo algo diferente? Adelante, Liz o Adriana. Bueno, pues Dios me llevó al hospital, Ok. ¿no? Yo, la verdad, estaba completamente, no veía la situación, ¿no? Yo estaba en mi mundo, feliz, llevar a los niños a la escuela, hacer la comidita, shalala, y ya. Y no me había percatado de tanto dolor, de tanta soledad y de tanta angustia. Y yo creo que Dios tiene un propósito especial porque desde noviembre nos llevó a ese hospital. Justamente primero operaron a Pedro Ali, después fue donde operaron a Nahum y ahora me operaron a mí y voy a seguir ahí mínimo un año. Entonces, Dios tiene un propósito
Y sí, obviamente no queríamos nosotros estar ahí, ¿no? Y al principio dije, Dios mío, pero ahora que estoy haciendo las cosas bien, ¿qué pasó, no? Pero Dios tiene un propósito. Así es. Pues por eso, porque la estás haciendo bien, estás lista para ir más adelante, ¿no? Ay, Dios mío. Luego dicen, no, mejor me porto mal. No, esa no es la salida, luego te va peor, ¿no? Ah, ojo, cuidado con los que dicen, no, mejor me porto mal y así me va mejor. No, no te va mejor. De todos modos, acabas en el mismo lugar, pero más mal, ¿no? Que al principio. Entonces, creo que esto que hemos visto, si hacemos un súper recorrido rápido, ya nada más nos falta la última letra, que es los antecedentes. Eh, Creo que te das cuenta que Dios tiene algo en tu vida especial, ¿no? Que Dios ha puesto algo en tu vida como dones, como unas oportunidades que se dieron en tu vida, como algunas situaciones que son tan normales y tan claras en tu forma de ser, en tu personalidad. Entonces, repasa las slides que te he mandado. Hoy te mando estas que acabamos de terminar. Vela repasando y ve haciendo un recordatorio y a ver, pues sí es cierto, Dios me quiere aquí usar. Ahora no es fácil, ¿eh? No es sencillo caminar en el propósito de Dios, pero no es imposible, ¿vale? Pues ha sido un placer compartir con ustedes yo creo que va a ser la penúltima o antepenúltima clase, ¿no? De esto de propósito, pero dale por favor un repaso y vamos a pasar a la parte de la oración. Dios les bendiga, si pueden dejar de grabar, por favor, y les amamos. Adelante con todo.